dudas. Bueno, la guía de problemas, nada, la hice medio rapidito, sí, capaz le falta algún detalle. Eh, pero la idea es que cada grupo va a recibir un plásmido que va a ser alguno de estos dos. ¿Sí? Ustedes no van a saber cuál es lo que tienen que averiguar. Entonces, primero lo que vamos a hacer el día miércoles, o sea, como ven, hay una diferencia de tamaño. Uno pesa 5.428 nucleótidos, o pares de vasos en realidad, y el otro 6.092. Es una diferencia que es lo que pesa GFP más o menos. Entonces, la idea es que primero hagamos una transformación, que es lo que vamos a hacer el miércoles. Entonces, ustedes van a recibir plásmido A o B, ¿sí? O sea, todo lo que tengan A va a ser el mismo y todo lo que tengan B va a ser el mismo, ¿no? Entonces, vamos a tomar 50 microlitros de bacterias competentes de H5 alfa, que se acuerdan que las bacterias competentes estaban preparadas a ser un medio que las hacían más receptivas a la incorporación de un plásmido. Entonces, toman 50 microlitros, la agregan en un Eppendorf nuevo y la colocan en hielo. A eso se le agrega 1 microlitro del plásmido incógnita. Y se deja en hielo 30 minutos. Luego se hace el shock térmico, que es 42 grados por 45 segundos, 2 minutos en hielo. Luego se agrega 750 de LB sin antibiótico, si mal no recuerdan, digamos. En esta parte era para recuperar a las bacterias, por eso es sin antibiótico, acá no se hace la selección. Entonces, se recuperan las bacterias durante 1 hora a 37, y luego tomamos 300 microlitros y lo agregamos, ahora sí, en LB líquido más antibiótico. Nosotros no vamos a plaquear en placa, ¿sí? Porque ya saben, no es que queremos seleccionar clones, sino que queremos amplificar un clon. Y eso se incuba 37 overnight y yo el jueves lo saco, ¿sí? Lo dejo en la heladera y cuando volvamos a la próxima clase, que no me acuerdo cuándo es, lo sacamos de la heladera y continuamos con la purificación. Entonces, como ven, tenemos un tiempo muerto acá de 30 minutos que se podría llegar a cortar a 20 y acá 1 hora, ¿sí? Eh, Eso es lo que vamos a hacer el miércoles, digamos, transformar. El día 2 vamos a extraer el ADN plasmídico con la solución P1, P2, P3, ¿sí? Traten de repasar el protocolo que habíamos visto en clase. Igual acá está más o menos qué es lo que hace cada solución. Pero se acuerdan que primero precipitaba el ADN genómico de la bacteria por una cuestión de tamaño y luego con alcohol precipitaba el ADN plasmídico, si era análisis alcalina. Una vez que precipitaba, acá con alcohol, se hace una centrifugación, se hace un lavado para eliminar las sales y acetato, y se agrega agua para purificar, para disolver. Ahí lo guardamos a -20, bueno, ya ven acá, ya me faltaba decir eso. Se guarda a -20 y en la tercera clase hacemos la digestión con GIN3. Para eso vamos a usar 2 microlitros del ADN plasmídico purificado, 2 microlitros del buffer, 0,5 microlitros de enzima y llevar agua hasta 20. Se deja 1 hora 37, que es la temperatura en la cual la endonucleasa corta. Ah, no, esto lo hacemos el día 2 también. Ok, no me acuerdo. Y ahí lo guardamos a -20. Bien. Y después en el día 3 corremos el gel con un marker, que no sé bien cuál tiene la facultad. Pero bueno, como vemos acá, vamos a cortar con GIN, que corta en el sitio múltiple clonado en el vector vacío, y acá corta justo antes de GFP. No es lo ideal, ¿se acuerdan que yo le había dicho que lo ideal es tener una enzima que corte el inserto y corte el vector? Pero bueno, dentro de la disponibilidad de enzimas que tiene la facultad, este es lo mejorcito que se puede conseguir.
con lo cual se van a linealizar los dos vectores y vamos a ver una diferencia de tamaño, una que corra cerca de 6.000 y otra cerca de 5.400. ¿Sí? Bueno, acá les dejé las características de cada de los plásmidos, o sea, es el mismo plásmido, solo que uno tiene insertos y el otro no. Y acá, no sé si es exactamente el que tiene la facultad, pero suelen ser bastante parecidos los markers, ¿sí? Con lo cual uno debería correr. Acá lo vamos a tener que dejar correr bastante para diferenciar 5.000 de 6.000, ven que están bastante juntitas. Eh, una va a correr por acá y la otra más por acá. ¿Sí? Esperemos que salga lindo. Después léanlo, ¿sí? Para así no tardamos tanto. Bien, entonces vamos a terminar con la guía, perdón, con la clase de cáncer que habíamos dejado acá. Denme un segundito. Lo que viene ahora son algunos ejemplos de cómo se puede producir cáncer por algunas mutaciones puntuales o algunos tipos de translocaciones. Entonces dice desregulación de las vías de crecimiento y muerte celular. Nosotros habíamos visto en la primera parte de la materia los receptores tirosina quinasa, y se acuerdan que estaban como monómeros en forma inactiva y cuando estaban activos se dimerizaban y se autofosforilaban en los residuos tirosina y podían servir de andamiaje para reclutar proteínas o fosforilar otras proteínas. Bueno, en este caso particular tenemos un receptor tirosina quinasa. Ok. Bueno, en este caso particular tenemos un receptor tirosina quinasa, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano, que lo que ocurre es que hay una mutación puntual, obviamente no sinónima, donde se cambia una valina por una glutamina. Y esto hace un cambio conformacional en este receptor que hace que esté siempre dimerizado y activo. Entonces, constantemente le está mandando señales a la célula de proliferación celular. Y eso desencadena cáncer. Entonces, vamos a leer lo que dice acá, pero es más o menos lo que les digo. Dice, los oncogenes que codifican para receptores que traducen señales promotoras de crecimiento se han asociado con varios tipos de cáncer. Los receptores tirosina quinasa se unen a su ligando que produce una dimerización y activación de su actividad quinasa que promueve la proliferación. Una mutación puntual en el receptor tirosina quinasa produce que sea constitutivamente activo, incluso en ausencia de ligando. Una mutación puntual convierte a este receptor en una oncoproteína, que se llama neuroblastoma, donde la mutación que altera un solo aminoácido, si un cambio de una valina por glutamina, en la región transmembrana del receptor, provoca la dimerización del receptor incluso en ausencia de ligando relacionado con el factor de crecimiento epidérmico normal, transformándolo en una oncoproteína neuroblastoma, un componente quinasa activo de forma constitutiva. Entonces, acá es un ejemplo de que una mutación puntual produce un cambio de que la proteína esté constantemente activa. Este es otro tipo de ejemplo donde acá no hay una mutación puntual, sino que hay una dilesión del dominio extracelular. Si acá tenemos el receptor wild type, salvaje, normal, y lo que ocurre es que hay una dilesión del dominio extracelular y hace que de esta manera los dominios intracelulares se unan siempre y estén también siempre activos, generando también una oncoproteína. Entonces dice, la eliminación de una parte del dominio de unión al ligando extracelular produce un receptor oncogénico constitutivamente activo, donde la eliminación del dominio extracelular del receptor del factor de crecimiento epidérmico normal lo convierte en una oncoproteína dimérica. La dilesión en el receptor conduce a la activación constitutiva de la actividad quinasa de esta
oncoproteína, ¿sí? El mecanismo bien como, por qué, digamos, la dilesión o la pérdida del dominio extracelular hace que esto esté siempre activo, se desconoce, porque en definitiva lo que queda es semejante al wild type, pero la pérdida de ese dominio extracelular permite que esos dominios se dimericen siempre y estén siempre activos. Y acá tenemos la vía de las MAP-quinasas, ¿sí? ¿Se acuerdan que RAS se une a GTP para activar a RAF a MEC y MEC a la MAP-quinasa, y la MAP-quinasa actuaba como factor de transcripción para permitir la expresión de genes relacionados a proliferación y crecimiento celular. Entonces acá mutaciones en RAS hace también que siempre esté activa, ¿sí? Acá tenemos a RAS como un protooncogen y una proteína NF1 que es un gen supresor de tumor, que ahora vamos a ver bien qué hace. Entonces dice, los oncogenes pueden codificar proteínas constitutivamente activas, y acá tenemos la vía RAS de las MAP-quinasas. Prácticamente todos los componentes de esta cascada de señalización se han identificado como un oncogen o un gen supresor de tumor. Mutaciones en RAS, dice, una mutación puntual que constituye un aminoácido por la glicina en la posición 12 en la secuencia de RAS, produce que se convierta en una oncoproteína constitutivamente activa. En consecuencia, reduce la actividad GTPasa de la proteína, manteniendo así a RAS en el estado unido a GTP activo. O sea, siempre tiene GTP activo, con lo cual siempre está activa la proteína RAS, porque se reduce esa actividad de GTPasa, que era el que iba a eliminar el fosfato del GTP para generar GDP. Entonces, por lo tanto, es innecesaria la activación de agua arriba, o sea, de lo que viene antes de RAS. Si RAS siempre está activa, no importa si está la hormona de crecimiento o no, porque el RAS está siempre activa, siempre va a activar a RAF siempre va a activar a MEC siempre va a activar a la MAP-quinasa, y siempre se van a estar mandando señales activas de genes relacionados a la proliferación y crecimiento. Entonces, por lo tanto, es innecesaria la activación aguas arriba activada por la unión del ligando al receptor. Las oncoproteínas RAS constitutivamente activas son producidas por muchos tipos de tumores humanos, incluidos carcinomas, neuroblastomas, leucemias de vejiga, colon, mama, piel y pulmón. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de esta vía de las MAP-quinasas es que una mutación recesiva por pérdida de función de una proteína activadora de GTPasa, GAP, activa de forma constitutiva a RAS. Entonces, en este caso, la función normal de GAP, pero ¿dónde está? Es acelerar la hidrólisis de GTP y convertir a RAS de GTP activo a RAS inactivo unido a GDP. Y la pérdida de GAP conduce a la activación sostenida de RAS de proteínas transductoras de señales río abajo. Entonces, acá no está mutado RAS, sino lo que está mutado es quien hidroliza el GTP por GDP. Entonces, RAS nunca va a perder el GTP que tiene unido y siempre va a estar activa la vía de señalización. Y por último, formas constitutivamente activas de RAF, que es esta proteína, que es la que fosforila RAS, ¿sí? Están en el 50% de los melanomas. Estas formas mutantes de RAF ya no responden a las señales reguladoras que provienen de la superficie celular y señalan el crecimiento y la proliferación celular continua, ¿sí? Entonces, puede ser que esté activa siempre por una mutación puntual en RAS que hace que se pierda la actividad GTPasa, puede ser que se pierda la actividad de quien tiene que hidrolizar el GTP para pasar a GDP, o puede ser RAF que esté mutado y que siempre fosforile a MEC y que MEC siempre fosforile a MAP-quinasa para activar los genes de proliferación celular. Acá es otro ejemplo de una translocación. ¿Sí? Tenemos por un lado el gen MIC en el cromosoma 8
y acá en el cromosoma 14 en secuencias de anticuerpos, de genes de anticuerpos de la cadena pesada. Entonces se produce una translocación y el gen MYC queda muy cerquita de estos genes de anticuerpos y se produce un linfoma en los linfocitos, ¿sí? que van a ser los secretores de los anticuerpos. Entonces dice, las mutaciones que crean oncogenes o dañan los genes supresores de tumores pueden causar cambios en la expresión génica. Algunos oncogenes codifican factores de transcripción. En el caso del linfoma de Burkitt, el gen MYC se trasloca al cromosoma 14 en un sitio cercano de los genes de anticuerpos de cadena pesada. Como resultado de la traslocación entre los cromosomas 8 y 14, el gen MYC se coloca adyacente para la parte de la cadena pesada, lo que lleva a la sobreproducción del factor de transcripción MYC en los linfocitos y por lo tanto su crecimiento en un linfoma, ¿sí? O sea, MYC es un factor de transcripción que permite la proliferación celular. Entonces, si está siempre activo, se va a producir un linfoma, en este caso porque es en linfocitos, ¿sí? Estos genes de anticuerpos están activos en linfocitos. Bien, y acá tenemos otra vía de señalización que también se van a generar mutaciones de pérdida de función y se va a producir la enfermedad. Entonces dice, mutaciones en genes supresores de tumores o supresores de desarrollo promueven la formación de tumores en tejidos donde el gen afectado normalmente ayuda a frenar el crecimiento. Sí, acuérdense que en los genes supresores de tumores lo que hace es que se pierda la función porque su función biológica es la de detener el ciclo celular o que la célula entre en apoptosis, ¿sí? Son o proapoptóticos o, o detienen el ciclo celular. En este caso tenemos el factor de crecimiento transformante, ¿sí? TGF-beta, que inhibe la proliferación de muchos tipos de células epiteliales y del sistema inmunitario, y la unión del receptor con el ligando activa factores de transcripción, que en este caso no importan los nombres, ¿sí? Uno es SMAD, citosólicos, SMAD3, que pasa a un estado fosforilado, y los factores de transcripción SMAD luego se traslocan al núcleo para promover la expresión de dos tipos de genes. Por un lado tenemos los genes P15, que es un inhibidor de CDK, ¿sí? Que hace que las células se detengan en G1, y por otro lado de PAI1, que lo que reduce es la degradación catalítica de, bueno, ciertas proteínas, no importa. Entonces, en ausencia de TGF-beta, debido a una mutación del receptor o una mutación en SMAD, la proliferación celular y la invasión de la matriz extracelular circundante aumentan. ¿Sí? En este caso, si se muta, ya sea el receptor o alguna de estas proteínas involucradas en esta vía de señalización, lo que va a hacer es que no se inhiba el pasaje a G1 y que migre la célula a través de la degradación de la matriz extracelular. Bien, acá entrando un poquito ya con la clase que viene, que es de apoptosis, también cuando la apoptosis falla se produce un tumor. Acá, ahora leemos lo que dice, pero acá tenemos tres grafiquitos, ¿sí? Donde tenemos las células, en este caso rojas, que son células que, nada, saludables, que crecen, que no te tienen que morir, y que cuando crecen, digamos, muchas entran en apoptosis para regular el número de células, ¿sí? Entonces vemos que tenemos acá 4 rojitas, se dividen, pero después se mueren, tenemos 4 en gris y 4 rojas, entonces se sigue manteniendo el número 4 de células y es una situación de homeostasis, ¿sí? Entonces, una de las cosas por las cuales se puede provocar la formación de un tumor es que porque haya un desbalance en el crecimiento de las células. En este caso ven que las células que se mueren siguen siendo 4, porque son 4 grises, pero el número de células que se dividen es mayor.
Entonces, como balance, tenemos un mayor número de células, que es lo que produce la masa celular, que es lo que llamamos tumor, ¿no? Ahora bien, en este caso, tenemos estas 4 células que se dividen, pero en vez de morirse 4, se muere una. Ven que hay una sola en gris. Entonces, en este caso también se produce un desbalance en el número de células y también se puede producir un tumor. Entonces, desbalances en la apoptosis también genera una proliferación celular descontrolada, porque hay células que deberían morirse que no se mueren. Entonces dice, el aumento de la división celular como la disminución de la apoptosis puede contribuir a la tumorigénesis. En tejidos normales, la apoptosis equilibra la división celular para mantener la homeostasis. Durante el desarrollo del cáncer, un aumento en la división celular o una inhibición de la apoptosis puede conducir a un aumento en el número de células importantes en el desarrollo del tumor. En el caso de la leucemia linfoblástica crónica, las células sobreviven cuando no deberían, es decir, que hay una falla en la apoptosis. Poseen translocaciones cromosómicas que activan el gen BCL2, que ahora lo vamos a ver, que es un bloqueador crítico de la apoptosis. La sobreproducción de la proteína BCL2 previene la apoptosis normal y permite la supervivencia de células tumorales. El gen supresor de tumor proapoptótico, P53, es un gen que activa genes que codifican proteínas proapoptóticas como VAX. Cuando las células sufren un daño extenso en el ADN o una hipoxia, si hay algún tipo de estrés, la expresión inducida por P53 de las proteínas proapoptóticas conduce a su rápida desaparición. Si bien la apoptosis puede parecer una respuesta drástica al daño del DNA, evita la proliferación de células que probablemente acumulen múltiples mutaciones. Cuando se pierde la función de P53, no se puede inducir la apoptosis y la acumulación de mutaciones necesarias para que el cáncer se desarrolle y progrese es más probable. Bien, nosotros habíamos visto cuando vimos ciclo celular que había distintos checkpoints y uno de ellos era entre G1S, donde la célula se comprometía a entrar a la fase S para duplicar el genoma. Entonces acá también, si está desregulado ese checkpoint, también va a conducir al desarrollo de un tumor. Entonces, acá si bien tiene nombre y apellido las ciclinas, nosotros vimos ciclina S, ciclina M y ciclina G1S, y no vimos, bueno, acá tiene un poquito más de detalle, pero no importa, digamos. Dice, el sistema de control que regula el paso a través del punto de restricción interviene en la ciclina D, las quinasas dependientes de ciclinas y una proteína llamada RB. La quinasa se encuentra inactiva unida a P16. ¿Sí? Entonces acá tenemos la quinasa, P16 y la ciclina D. La quinasa se encuentra unida si no está unida a P16. O sea, acá el complejo ciclina CDK está activo cuando P16 no está unido. Entonces dice, la quinasa se encuentra inactiva, unida a P16, y la proteína RB no fosforilada se une al factor de transcripción 2E2F y evita la activación transcripcional de genes cuyo producto son necesarios para la síntesis de ADN, que en este caso es la ADN polimerasa. Entonces, por un lado tenemos la regulación del complejo ciclina CDK a través de P16 y por otro lado de RB, que en realidad de E2F a través de RB, y E2F liberado de RB va a promover principalmente la transcripción de la DNA polimerasa, una enzima importante en la fase S, ¿no? Entonces dice, al liberarse la P16, la quinasa se activa y fosforila a RB. Y eso hace, digamos, la proteína target del complejo ciclina CDK es RB. Fosforila RB y se libera E2F. Entonces, la actividad quinasa de la ciclina D, CDK4/6, fosforila RB y la inactiva y activa a E2F. Ahora bien, la mayoría de los tumores contienen una mutación oncogénica que causa la sobreproducción o pérdida de uno de los componentes de la vía que controla la fase S.
de modo que las células son impulsadas a la fase S en ausencia de señales de crecimiento extracelular adecuadas. Puede haber una sobreproducción de ciclina D, un regulador positivo, o la pérdida de los reguladores negativos, ya sea P16 o RB. Entonces, si no está P16, por alguna razón no está funcional, el complejo ciclina CDK va a estar siempre activo y siempre va a fosforilar a RB, de modo que E2F siempre esté disponible para activar genes involucrados en la fase S. ¿Sí? O bien que RB no esté, entonces E2F esté siempre libre. Ahora bien, también mutaciones en la P53 permite que las células cancerosas sobrevivan. Algo les había dicho que de P53 está mutado en aproximadamente el 50% de todos los cánceres. Las células en condiciones normales poseen muy poquita proteína P53 y las células aumentan la concentración de P53 en respuesta a condiciones de peligro de muerte o lesiones graves, ya sean daño en el ADN, pérdida o acortamiento de los telómeros, hipoxia, estrés osmótico o estrés oxidativo. Otra forma de estrés que puede activar a P53 es cuando las señales reguladas son tan intensas o descoordinadas que conducen a la célula más allá de sus límites normales hacia una zona de peligro. Entonces, si hay una alta señal de proliferación, si hay daño en el ADN o acortamiento en los telómeros o algún tipo de estrés como por ejemplo hipoxia, se activa P53 y P53 activo lo que va a hacer es que o que la célula entre en senescencia o que haya un arresto en el ciclo celular o que se produzca la apoptosis. Entonces, hay dos acciones en condiciones de peligro, que es la que les dije recién. Por un lado, que la célula pueda bloquear el progreso del ciclo de división para reparar o recuperar la condición patológica, o que la célula se someta a apoptosis. La vía P53 va detectando la presencia de una amplia gama de condiciones peligrosas y desencadena una de las dos acciones. Estas respuestas sirven para evitar que proliferen las células trastornadas que dependen de la inactivación de P53. Entonces, si la P53 estuviera activa, en ellos serían detenidos en seco, digamos, en arresto, o morirían. Las mutaciones más comunes observadas en P53 en tumores humanos están en su dominio de unión al ADN, debido a que P53 se une al ADN como un tetrámero en una sola subunidad mutante dentro de un complejo que puede ser suficiente para bloquear su función. Y por último, que no hablamos mucho de los genes de mantenimiento, pero la pérdida de sistemas de reparación en el ADN también conduce al cáncer. Entonces, las mutaciones oncogénicas en genes reguladores de crecimiento y del ciclo celular incluyen inserciones, deleciones, sustituciones de bases, amplificaciones y translocaciones cromosómicas, y el daño a los sistemas de reparación de ADN conduce a un aumento en la tasa de estas alteraciones genéticas. Por ejemplo, las personas que heredan mutaciones en genes que codifican una proteína crucial de reparación de desajustes o reparación de escisión tienen una alta probabilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Sin una reparación adecuada del ADN, las personas con serodema pigmentoso o cáncer colorectal hereditario sin poliposis son propensos a acumular mutaciones en muchos genes, incluidos aquellos que son críticos para controlar el crecimiento y la proliferación celular. Estos genes de seroderma pigmentoso lo que hacen es codificar componentes de la maquinaria de reparación precisión y en ausencia de este mecanismo de reparación de genes que controlan el ciclo celular o regulan el crecimiento y la muerte de las células, se vuelven mutados y en consecuencia van a acumular mutaciones que hacen que se desarrolle el tumor. Bien, y esa es la última de esta clase. Bien, lo que más me gustaría que sepan de esta clase de cáncer, que es un poco lo que tomo en los parciales, pero bueno, las propiedades de las células tumorales,
los tipos de genes implicados en cáncer, ¿sí? Que no todos los cánceres son por mutaciones, ¿sí? Acuérdense que algunos son por cambios eh, epigenéticos, otros por microRNA, ¿sí? Otros por impulsores, que eran algunas translocaciones. Eh, si estos tipos de genes que vimos, los genes supresores de tumores, los oncogenes o los genes de mantenimiento, qué es lo que le ocurre si ganan función o pierden función, ¿sí? Cuál es su función original o biológica en la célula. Y después algún que otro ejemplo, pero no es que les vaya a tomar los ejemplos. Bueno, cómo es la invasión y metástasis también, ¿sí? Que hay algunos virus que tienen oncogenes en su genoma, ¿sí? Entonces, de modo que cuando infectan al organismo producen un tumor, pero eso principalmente, los ejemplos, bueno, y también desregulación en la apoptosis que también produce una desregulación en el número de células. ¿Tienen alguna duda de ya sea de ciclo celular o de cáncer? No, profe, por ahora no. Igualmente, una consulta. ¿La clase de repaso la vamos a hacer el martes o ¿El martes? no tenemos el parcial la semana próxima? Eh, Estoy perdida, la verdad. No sé. A ver. Sí, Sí, así pero que había dicho viste que como el lunes la es feriado, respuesta de la capaz la oratoria clase después del martes. podíamos repasar también, porque el lunes era feriado. ¿Este lunes es feriado? Sí, el que O viene, el sea, 16. el que viene. Ok. Y este miércoles parece que hay paro, profe, también. Eh, no sé si hay paro. No sé si la Paro. universidad se adhiere, esa es la cosa. O sea, hay paro, pero no sé si la universidad se adhiere. Si se llegase a adherir, lo que vamos a hacer es que se salteen la transformación y hacen directamente la purificación y la digestión, que me parece un poco más entretenida que transformar, la verdad. Eh, o sea, arrancamos en el día 2 y yo hago el día 1 cuando pueda. Eh, si llegase a ver, pero espero que no haya, la verdad. O sea, estoy a favor del paro, pero no esta semana, por Dios. Párate, vamos al cronograma. Eh, la verdad prefiero darles el feriado que el martes, porque yo el martes doy clases en la otra materia. Esperen, eh, para ver dudas puntuales. O sea, tendría que empezar a hacer parcial. Estoy tan atrasada. Eh, estamos en acá. Ah, sí, mira, la semana que. Bueno, sí, si no hacemos. Yo la verdad prefiero darles clase el feriado, honestamente. Yo No no sé tengo problema, profe. si están muy complicados ustedes. Eh, pero bueno, el miércoles se los confirmo. Pues no me acuerdo que tengo el martes que viene, tengo TP de la otra materia. Profe, Sí, sí. pero es obligatoria la clase conjunta porque está la semana de la biotecnología y yo me anoté para cursar ¿Si es obligatorio qué cosa? en la La clase clase conjunta. consulta? No, no es obligatorio, Ah, no, ok. nunca. No, no. La vez pasada tampoco fue obligatorio. Este, bueno, este feriado, ok. Bueno, les confirmo el miércoles, pero sí, yo prefiero la verdad juntarnos virtualmente 2 horas el lunes que el martes, que capaz tampoco pueden todos. Nada, se me complica con la otra materia. Bueno, ¿alguna otra duda de organización de la materia? Pensé que faltaba un poco más para el colegio. Bueno, Y después, profe, perdón, en el segundo sí, parcial estaban subidos, ¿no? Los modelos anteriores. sí, ya lo subí ayer, creo. Ayer estuve trabajando en esta materia. Así que ya lo subí, los 3 parciales.
¿sí? En el campus. No sé, ¿alguien los pudo ver o la pifié con algo? ¿Lo vieron? Sí, están, profe. Ah, ok, ok. Yo Sí, chusmeé eso lo uno. vi. Ok. Sí, eso lo hice ayer. Bueno, arrancamos entonces con los tipos de muerte celular y las diferencias principalmente entre apoptosis y necrosis y los distintos tipos de apoptosis y sus mecanismos. Entonces vamos a ver los mecanismos de muerte celular, apoptosis y necrosis, el mecanismo de las caspasas, o sea, la apoptosis va a estar dado por la activación de caspasas, y vamos a ver la vía intrínseca, la vía extrínseca y los mecanismos de control. Entonces dice, el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de los organismos multicelulares depende no solo de la producción de células, sino también de los mecanismos para destruirlas. Entonces, hay dos procesos de muerte celular. Uno es la apoptosis y otro es la necrosis. Vamos a arrancar con la necrosis. En la necrosis, como vemos acá, la célula estalla y libera el contenido celular y eso va a provocar una inflamación. Mientras que en la apoptosis, como vemos en estas figuras, bueno, acá se está fagocitando la célula, pero acá vamos a ver distintos cuerpos apoptóticos donde digamos, la muerte celular es programada y no se produce este estallido de la célula y liberación del contenido celular al medio extracelular, no se genera una inflamación, sino que hay cambios, vamos a ver en la membrana, que un macrófago va a poder reconocerlo y va a poder fagocitarla, y es una muerte celular más controlada. ¿Sí? Entonces, en la apoptosis, en la mayoría de los casos, la muerte celular es programada. Las células que mueren por apoptosis sufren cambios morfológicos característicos, que es la formación de estos cuerpos apoptóticos. Se encogen y condensan, el citoesqueleto se colapsa, la envoltura nuclear se desarma y la cromatina nuclear se condensa y se fragmenta. La superficie celular a menudo se abulta hacia afuera y si la célula es grande se divide en fragmentos encerrados en la membrana llamados cuerpos apoptóticos. La superficie de la célula y los cuerpos apoptóticos se alteran químicamente, de modo que una célula vecina o un macrófago, una célula que fagocita, ya lo sabemos, las engulle rápidamente. De esta manera, la célula muere limpiamente y se elimina rápidamente sin causar una respuesta inflamatoria perjudicial. Por el contrario, en la necrosis, las células animales que mueren en respuesta a un trauma, puede ser un corte, un golpe, o una falta de suministro de sangre, las células necróticas se hinchan y estallan, derramando su contenido sobre sus vecinos y provocando una respuesta inflamatoria. En la mayoría de los casos, es probable que la necrosis sea causada por el agotamiento de la energía, lo que conduce a defectos metabólicos y pérdida de los gradientes iónicos que normalmente existen a través de la membrana celular. Entonces, vamos a ver los mecanismos de apoptosis. Que están involucradas en muchos procesos del desarrollo. ¿Sí? Entonces dice, las células no deseadas se eliminan por apoptosis. La muerte celular programada ocurre a través de la apoptosis y este programa es crítico durante la vida embrionaria y adulta para mantener el número y la composición de células normales. Ayuda a esculpir las manos y los pies durante el desarrollo embrionario en ratones. O sea, estas células se van a morir, dando finalmente la forma a los dedos. ¿Sí? Entonces dice, ayuda a esculpir las manos y los pies durante el desarrollo embrionario en ratones, donde comienzan con una estructura en forma de pala y los dígitos individuales se separan solo cuando las células entre ellas mueren, ¿sí? Lo que les decía recién. Entonces, en el proceso de apoptosis, primero las células se encogen, condensan y se fragmentan, liberando pequeños cuerpos apoptóticos unidos a la membrana, ¿sí? Que están acá, estos rojitos y azules. Dentro de la célula apoptótica los núcleos se condensan y el ADN se fragmenta y los componentes intracelulares no se liberan al medio extracelular. Y luego, finalmente, son fagocitados por células vecinas. Y acá tenemos una célula, como puede ser un macrófago, que está
fagocitando, si en este caso, un cuerpo apoptótico. Entonces, el fenotipo de una célula normal es así, y ya cuando está en apoptosis cambia abruptamente, ¿sí? la estructura de la membrana plasmática, obviamente del núcleo, y se producen todos estos cuerpos apoptóticos que van a ser fagocitados. Entonces, la apoptosis vamos a ver que está regulado por mecanismos de las caspasas. Las caspasas se denominan caspasas porque tienen cisteínas y ácido aspartico. Entonces, la apoptosis es provocada por miembros de una familia de proteasas intracelulares especializadas que escinden secuencias específicas en las proteínas, provocando cambios que conducen a la muerte, ¿sí? Las proteasas poseen una cisteína en su sitio activo y escinden sus proteínas diana en ácidos asparticos específicos, por lo tanto se denominan caspasas. Hay dos tipos de caspasas, vamos a ver, las iniciadoras y las ejecutoras. Las caspasas iniciadoras son monómeros solubles inactivos en el citosol. Entonces, frente a una señal apoptótica, se desencadena el ensamblaje de grandes plataformas de proteínas que unen múltiples caspasas iniciadoras en grandes complejos, y dentro de estos complejos, los pares de caspasas se van a asociar para formar dímeros, lo que resulta en la activación de la proteasa. La función principal de las caspasas iniciadoras es la de activar a las caspasas ejecutoras. Entonces creo que acá había, sí. Tenemos acá las caspasas iniciadoras, ¿sí? Que están inactivas, y frente a una señal apoptótica se van a dimerizar, ¿sí? Y van a activar, acá tenemos la caspasa ejecutora, se va a activar a través es una proteasa, digamos, es por un clivaje, va a activar a las caspasas ejecutoras, ¿sí? Ahora bien, las caspasas ejecutoras son dímeros inactivos que cuando son escindidos por una caspasa iniciadora en un sitio en el dominio de la proteasa, el sitio activo se reorganiza de una conformación inactiva a una activa. Un complejo iniciador de caspasa puede activar muchas caspasas ejecutoras, lo que resulta en una cascada proteolítica amplificadora, ¿sí? Entonces, la caspasa ejecutora es un dímero, ¿sí? Que frente a la acción de la caspasa iniciadora activa, se reorganiza y produce a su vez el clivaje o la proteólisis de otras proteínas que van a llevar a la apoptosis. Entonces, acá tenemos un poquito el paso a paso. Primero, una caspasa iniciadora contiene un dominio de proteasa en su región carboxiterminal y un dominio de interacción de proteínas en su amino terminal. En su forma monomérica es inactiva y se denomina procaspasa, ¿sí? Entonces, frente a una señal apoptótica, se desencadena el ensamblaje de las proteínas adaptadoras que poseen, acá están representadas en celeste las proteínas adaptadoras, que poseen sitios de unión para el dominio amino terminal de la caspasa iniciadora, donde se va a dimerizar y se va a activar, ¿sí? Lo que va a conducir a la decisión de un sitio específico en su dominio de proteasa. Entonces se activa la caspasa iniciadora, cada dominio de proteasa se organiza en una subunidad grande y una pequeña, ¿sí? Acá tenemos la grande en verde claro y la pequeña en verde oscuro, y las caspasas ejecutoras se forman como dímeros inactivos, que tras la escisión de un sitio en su dominio proteasa por la caspasa iniciadora, ven que hay un cambio conformacional, pasamos de acá a acá, se activa y la caspasa ejecutora luego escinde una variedad de proteínas clave, lo que lleva a la muerte controlada de la célula. Entonces, como le mencioné, hay dos tipos de mecanismos que va a tener que ver principalmente con el tipo de señal, si la señal viene de adentro de la célula o de afuera. Entonces vamos a ver primero la vía extrínseca, ¿sí? Que va a haber una unión directa, ¿sí? Entre dos tipos celulares, que es el faz ligando. Entonces, la vía extrínseca de apoptosis se activa por receptores de muerte celular, que es el que tiene que ver en los linfocitos de citotóxicos y las células natural killer, este tipo de muerte celular también.
Entonces dice, las proteínas extracelulares se unen a receptores de muerte celular en la superficie y desencadenan la vía extrínseca de la apoptosis. Están lo que llamamos receptores de muerte celular, que son proteínas transmembrana, que contienen un dominio de unión al ligando extracelular, un único dominio transmembrana y un dominio intracelular, ¿sí? Que son estos. Son homotrímeros y pertenecen a la familia de receptores del factor de necrosis tumoral, que incluye un receptor para el propio TNF y el receptor de muerte FAS. Un ejemplo es la activación de FAS en la superficie de una célula diana por el ligando FAS en la superficie de un linfocito citotóxico. El ligando FAS se une al receptor FAS y los dominios de muerte de las colas citosólicas se unen a proteínas adaptadoras intracelulares que a su vez se unen a las caspasas iniciadoras, que en este caso en la vía extrínseca se llaman caspasa 8, y van a formar un complejo de señalización inductor de muerte, que se llama DISC, y una vez dimerizados y activados por el DISC, estas caspasas del iniciador se separan y activan a las ejecutoras río abajo para producir apoptosis. En algunas células la vía extrínseca recluta la vía apoptótica intrínseca, que ahora vamos a ver, para amplificar la cascada de caspasas y matar a la célula. Muchas células producen proteínas inhibitorias que actúan para restringir la vía extrínseca. Entonces, acá tenemos a la célula que va a sufrir la apoptosis y acá tenemos al linfocito de citotóxico, puede ser. Entonces tenemos el receptor de muerte celular, ¿sí? Que será un trímero, que frente a la unión sufre un cambio conformacional y que va a activar el complejo de muerte o DISC, que finalmente va a activar a la caspasa 8, que la caspasa 8 va a activar a las proteínas ejecutoras para producir la apoptosis, ¿sí? Entonces dice, vía extrínseca, los ligandos FAS triméricos en la superficie de un linfocito asesino interactúan con los receptores FAS triméricos en la superficie de la célula diana, lo que lleva a la agrupación de varios trímeros de receptores unidos al ligando. Sí, acá, perdón. La agrupación de los receptores activa los dominios de muerte en las colas de los receptores que interactúan con proteínas adaptadoras FAD, no importa, que son estas rojitas y celestes. Y cada proteína FAD luego recluta una caspasa iniciadora, que es la caspasa 8, a través de un dominio efector de muerte, tanto FAD como la caspasa, formando el complejo inductor de muerte, que es el complejo DISC. El complejo DISC tiene dos caspasas iniciadoras adyacentes que interactúan y se unen entre sí para formar un dímero de proteasa activo, está acá, que luego asciende en la región de una proteasa al dominio de la muerte. Eso estabiliza y libera el dímero de la caspasa activa en el citosol, donde activa las caspasas ejecutoras, ¿sí? Entonces, en este caso se requiere una interacción directa entre dos células, una que tiene el receptor de muerte celular y otra el FAS ligando, y cuando se produce esta interacción, se produce un cambio conformacional que recluta proteínas adaptadoras y van a formar el complejo de muerte celular o el complejo inductor de muerte celular, donde finalmente se va a activar la caspasa 8. ¿Sí? La caspasa 8 activa va a activar a las proteínas, a las caspasas ejecutoras para producir la apoptosis. ¿Qué es lo que pasa en la vía intrínseca? Acá no hay una comunicación directa entre dos células, sino que lo que va a ocurrir es que va a aumentar la concentración de citocromo C en el citosol. Citocromo C normalmente está en la mitocondria. ¿Sí? Entonces, en la vía intrínseca la apoptosis va a depender de las mitocondrias, o sea, intrínsecas porque viene del interior de la célula. Entonces, las células también pueden activar su programa de apoptosis desde el interior de la célula en respuesta a daños en el ADN o en respuesta a señales de desarrollo. Entonces, en las células de vertebrados, estas respuestas se rigen por la vía intrínseca o mitocondrial de la apoptosis, que depende de la liberación del citosol de proteínas mitocondriales que normalmente residen en el espacio intermembrana de la mitocondria. Entonces, algunas de las proteínas liberadas activan una cascada proteolítica de caspasas en el citoplasma, lo que va a conducir a la apoptosis. Entonces,
Hay una proteína clave en la vía intrínseca que es el citocromo C, un componente soluble en agua de la cadena mitocondrial de transporte de electrones, que el citocromo C, cuando se libera del citosol, adquiere una nueva función y se une a una proteína adaptadora llamada APAF1, que es el factor de activación de la proteasa apoptótica 1. Y lo que hace APAF1 es que se oligomerice en un heptámero llamado apoptosoma. Ahora vamos a ver en un grafiquito. Entonces, las proteínas APAF1 en el apoptosoma lo que hacen es reclutar a proteínas iniciadoras caspasa 9, ¿sí? Que se cree que activa por proximidad en el apoptosoma. Entonces, en la vía extrínseca es la caspasa 8, la caspasa iniciadora, y en este caso la intrínseca es la caspasa 9. La caspasa 9, al igual que la caspasa 8, va a activar a este complejo inductor de apoptosis DISC, y las moléculas de caspasa 9 activadas activan las caspasas ejecutoras arriba-abajo para inducir la apoptosis. Entonces acá tenemos la mitocondria y el espacio intermembrana, donde normalmente se encuentra el citocromo C. Entonces, frente a una señal de pérdida de homeostasis, el citocromo C va a estar en el citosol y se va a unir a APAF1, ¿sí? Entonces, APAF1 unido al citocromo C va a formar este apoptosoma, que es un heptámero, y este heptámero o este apoptosoma va a reclutar a la caspasa 9 activándola. Entonces la caspasa 9 luego se va a activar y va a activar a las caspasas ejecutoras para producir la apoptosis, ¿sí? Que es un poco lo que dice acá. Entonces, ¿cómo se regula la vía intrínseca de la apoptosis? Bueno, es regulada por la proteína BCL2. Dice, la vía intrínseca de la apoptosis está estrictamente regulada para garantizar que las células mueran solo cuando sea apropiado. Entonces, una clase importante de reguladores intracelulares de la vía intrínseca es la familia de las proteínas BCL2. Las proteínas de la familia BCL2 regulan la liberación del citocromo C y proteínas mitocondriales. Hay tres clases de familia BCL2. Por un lado tenemos las proapoptóticas, por otro lado las antiapoptóticas, y por otro lado otras proteínas que ahora vamos a ver. Entonces, las proapoptóticas lo que van a hacer es promover la apoptosis al mejorar la liberación. Poseen dos subfamilias, las proteínas de la familia BCL2 efectoras, que son BAX y BAC, y proteínas BH3 only, que es BAD, BID, PUMA y NOXA. Ahora vamos a ver bien. Por su parte, las antiapoptóticas inhiben la apoptosis al bloquear la liberación del citocromo C, ¿no? Son las proteínas BCL2 y BCLXL, que posee 4 dominios. Ahora bien, las proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas pueden unirse entre sí para formar heterodímeros en los cuales las dos proteínas inhiben la función de la otra. El equilibrio que determina si una célula vive o muere por la vía intrínseca de la apoptosis es ese, ¿sí? La unión entre las dos BCLs. Entonces, acá tenemos un poquito el mecanismo. Tenemos al citocromo C en rojo, ¿sí? Y otras proteínas del espacio intermembrana representados en cuadraditos celestes y naranjas. Y acá tenemos, una proteína que inactiva BCL2 y acá tenemos a BCL2 antiapoptótico. Entonces, en ausencia de estímulo apoptótico, las proteínas antiapoptóticas BCL2 y BCLXL se encuentran en la superficie citosólica de la membrana mitocondrial externa, donde ayudan a prevenir la liberación inapropiada de proteínas intermembrana. Entonces, las proteínas antiapoptóticas se unen e inhiben las proteínas proapoptóticas en la membrana mitocondrial con el citosol, y en la membrana mitocondrial externa se unen BAC y evita que se oligomerice, inhibiendo así la liberación del citocromo C y otras proteínas intermembranas. ¿Sí? Entonces tenemos a BCL2 acá, que lo que va a hacer es bloquear la liberación de proteínas presentes en el espacio intermembrano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sí hay un estímulo apoptótico?
Las proteínas BH3 only, ¿sí? Que eran las proapoptóticas, se producen o se activan en respuesta al estímulo apoptótico y promueven la apoptosis al inhibir las proteínas antiapoptóticas, neutralizando su actividad. Entonces ya no hay quien regule la pérdida de estas proteínas del espacio intermembrana hacia el citosol. ¿Por qué? Porque estas proteínas antiapoptóticas son, de cierta manera, secuestradas por las proapoptóticas. Entonces, esta unión e inhibición a las antiapoptóticas por BH3 permite la agregación de las proteínas proapoptóticas BAC y BAC, que son las principales proteínas efectoras. BAC está unido a la membrana externa mitocondrial. Quiero ver si está acá, pero tiene que ser esto. BAC está unido a la membrana externa mitocondrial, incluso en ausencia de una señal apoptótica, y BAC se encuentra en el citosol y se trasloca a las mitocondrias solo después de una señal apoptótica la activa. Entonces las proteínas proapoptóticas se activan y agregan para formar oligómeros en la membrana externa mitocondrial, induciendo la liberación de citocromo C y otras proteínas del espacio intermembrana, y ahora sí, con el aumento de la concentración del citocromo C en el citosol, se va a unir a PAF1, y lo que les dije antes, a PAF1, se va a producir el apoptosoma, se va a reclutar la caspasa iniciadora 9, que se va a activar y que finalmente va a activar a la caspasa ejecutora. Entonces, para repasarlo, digamos, en ausencia de señal de apoptosis, tenemos las proteínas antiapoptóticas que bloquean la salida de proteínas hacia el espacio, desde el espacio intermembrana hacia el citosol. Cuando hay una señal de apoptosis, la proteína proapoptótica BH3 lo que va a hacer es secuestrar o inhibir las antiapoptóticas y va a permitir la liberación de las proteínas del espacio intermembrana hacia el citosol, ¿sí? Para activar la vía intrínseca de la apoptosis. Entonces, ¿cómo es el control de la apoptosis? Dice, la apoptosis sí, se puede inhibir por factores de supervivencia extracelular. Entonces, las señales extracelulares son parte de los controles normales que aseguran que las células individuales se comporten por el bien del organismo en su conjunto, sobreviviendo cuando son necesarias y suicidándose o entrando en apoptosis cuando no lo son. Algunas moléculas de señal extracelular estimulan la apoptosis, mientras que otros la inhiben. Ejemplos de moléculas de señal extracelular va a ser el FAS, que activa los receptores de muerte y por lo tanto desencadena la vía extrínseca de la apoptosis, o también va a haber factores de supervivencia que permiten una señalización continua para evitar la apoptosis. Entonces, el papel de los factores de supervivencia y la muerte celular en el ajuste en la cantidad de células nerviosas, en el desarrollo de la cantidad de tejido objetivo, va a ser un factor fundamental. Entonces, se producen más células nerviosas de las que se puede soportar la cantidad de factores de supervivencia liberados por célula objetivo, y por lo tanto, algunas células nerviosas reciben una cantidad insuficiente de factores de supervivencia para evitar la apoptosis, con lo cual se van a morir. Entonces, se tiene un número determinado, pero la señal de supervivencia es finita. Entonces, estas células que no reciben la suficiente señal de supervivencia van a entrar en apoptosis, mientras que estas que sí recibieron una cantidad suficiente de supervivencia van a sobrevivir, ¿sí? Entonces, hay dos formas en que los factores de supervivencia extracelular inhiben la apoptosis. Acá tenemos un receptor, ¿sí? Que tiene el factor de supervivencia, y lo que puede hacer es que se bloquee la apoptosis a través de la proteína BCL2. Entonces dice, los factores de supervivencia se unen a los receptores de la superficie celular que activan las vías de señalización intracelular que suprimen el programa apoptótico, a menudo mediante la regulación de los miembros de las proteínas de la familia BCL2. Entonces, algunos factores de supervivencia estimulan la transcripción de genes que codifican las proteínas antiapoptóticas
como BCL2 o BCL-XL. Eran esas que bloqueaban la liberación de las proteínas del espacio intermembrana hacia el citosol. Ahora bien, otra de los posibles mecanismos es que inhiban la función de las proteínas proapoptóticas. Entonces, si inhibe las proteínas proapoptóticas, también se inhibe la apoptosis, ¿sí? Porque acuérdense que la proteína proapoptótica BH3 o UNLI lo que hacía era inhibir a las antiapoptóticas. Entonces, se activa la proteína serina treonina AKT, que fosforila e inactiva las proteínas BAD proapoptótica, y una vez fosforilado BAD se disocia, liberando BCL2 para suprimir la apoptosis, ¿sí? Entonces acá tenemos el receptor, el factor de supervivencia, se activa la vía AKT, y AKT lo que va a hacer es fosforilar a BAD y se va a liberar BCL2 para bloquear la apoptosis. Bueno, finalmente las células apoptóticas se van a eliminar por fagocitosis, ¿sí? La apoptosis es un proceso notablemente ordenado, la célula apoptótica y sus fragmentos no se abren y liberan su contenido, sino que permanecen intactos a medida que las células vecinas la fagocitan sin dejar rastro y por lo tanto no desencadenan una respuesta inflamatoria. Entonces, este proceso de absorción depende de cambios químicos en la superficie de la célula apoptótica que muestra señales que reclutan a las células fagocíticas. Bueno, ¿cuáles son esas señales? Principalmente son cambios en la membrana plasmática de los fosfolípidos. Entonces se produce un cambio especialmente importante en la distribución de la fosfatidilcerina fosfolípida cargada negativamente en la superficie celular. Este fosfolípido, o sea, la fosfatidilcerina, normalmente se encuentra exclusivamente en la parte interna de la bicapa lipídica de la membrana plasmática, pero se voltea hacia la cara externa en las células apoptóticas. Entonces, cuando la fosfatidilcerina está hacia la cara externa, es una señal de que la célula está en apoptosis y que tiene que ser eliminada. Entonces, el mecanismo es poco conocido, pero es probable que la exposición externa de fosfatidilcerina dependa de la escisión de caspasas de alguna de las proteínas involucradas en la distribución de fosfolípidos de membrana. Una variedad de proteínas puente solubles interactúa con la fosfatidilcerina expuesta en la célula apoptótica. Entonces, estas proteínas puente también interactúan con receptores específicos en la superficie de la célula vecina o macrófago desencadenando cambios en el citoesqueleto y otros que inician el proceso de envoltura, ¿sí? Una cosa que capaz no está del todo clara, tenemos la vía intrínseca, la vía extrínseca, y hay otra que es a través de, ¿se acuerdan las células natural killer que yo les decía que liberaban granzimas y perforinas y generaban poros en la membrana? Lo que hacen esas granzimas y perforinas cuando generan poros en la membrana es la de, terminan haciendo que se libere citocromo C al citosol. Entonces, termina desencadenando la vía intrínseca de la apoptosis, pero a través de una señal extracelular. ¿Por qué? Porque están involucradas las células natural killer, ¿sí? Entonces, ese sería como un tercer tipo de apoptosis, pero bueno, no está del todo claro en la teórica. Pero simplemente para que lo sepan, ¿sí? O sea, tenemos la vía extrínseca, que es a través de la comunicación directa con el receptor de muerte celular y Fas, la vía intrínseca, que es a través de la liberación de citocromo C al citosol, ¿sí? Que es una molécula que normalmente está en el espacio intermembrana de la mitocondria, y tenemos esta tercera vía que medio que involucra a las dos, donde tenemos una célula, la NK, ¿sí? Que a través de la liberación de granzimas y perforinas hace que finalmente aumenten los niveles de citocromo C en el citosol y la célula se muera. Bueno, acá simplemente saber las diferencias entre vía extrínseca e intrínseca, qué tipo de caspasa está en cada una, qué son las caspasas, sí, que hay caspasas iniciadoras, ejecutoras, y cómo finalmente son eliminadas estas células que entran en apoptosis. Y obviamente saber la diferencia con necrosis, pero no mucho más.
con esto hemos terminado la teórica de la materia. No sé, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren repasar algo? Es un poco menos de teoría, ¿no? En el segundo parcial. Profe, perdón que le interrumpa. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, No tiene que ver con la clase. decime. Es por los papers. Sí. Nosotros le mandamos a Rodrigo, Vaca le mandó un mensaje, un mail con creo que eran 3 papers, como para ver si estaban bien. Podíamos ¿No te respondí? no. Bueno, ahora terminamos y les respondo. Bueno, muchas gracias. Porque lo abrí, o sea, me suena. No respondí. ¿Había uno de COVID, puede ser? ¿O no? Bueno, no sé, ahora lo vino bien y lo miré, pero se ve que no me habrá salido el mail. Claro, habían creo que 3 o 4, como para, si no Sí, servía sí, alguno, digamos, descartarlo y ver el otro. dale. Bien, terminamos con la clase y le respondo. Profe, Sí, ¿va a subir los parciales resueltos de los segundos parciales? ya están, lo subí ayer. Ah, porque capaz que no los encontré. Vi los parciales, no los resueltos. Claro, pues están en carpetas distintas, ¿te acordás? Ah, O sea, la idea es que los tengan en carpetas distintas porque, digo, si primero los quieren pensar, está bueno sin la respuesta. Si no te sentás a leerla ya con la respuesta. Entonces, están en carpetas distintas, como en el primero, digamos. Son las mismas carpetas que el primero. buenísimo. Gracias, profe. Sí. No sé, ¿alguna otra consulta de la materia? ¿Profe, va a haber escenarios en el campus o en esta parte no? La idea es que sí, pero no estoy llegando a hacerlos. Voy a tratar de hacerlos, sí. No los voy a poner obligatorios como para el primer parcial por una cuestión de que se lo estoy dando muy sobre la hora. Profe, Sí, la idea es que sí. ¿el Sí, parcial va a ser similar a lo que usted mandó en los segundos parciales resueltos? O sea, el método va a ser parecido. sí, ese es mi método, digamos. O sea, puede cambiar algo. O sea, a mí lo que no me gustó del primer parcial, la respuesta que me dieron ustedes es que cuando fue en este problema de traducción, que me dijeron, pero habías tomado en un parcial como otra cosa, la parte bioquímica de la red. Bueno, pero era otra consigna. O sea, no lo tomen como la Biblia los parciales, porque si es otra consigna tienen que responder otra cosa. O sea, sí, es más o menos lo mismo porque son los mismos temas. O sea, va a haber un verdadero y falso o un choice. eh, Así, palabras para definir los procesos. Capaz algún gráfico, capaz no aparece ningún gráfico. O sea, en algunos les doy más relevancia a lo que es ciclo celular, cáncer. Las vías endógenas. Claro, en algunos no tomé nada de apoptosis, en otro tomé un punto de apoptosis, o sea, sí, siempre es la misma modalidad, no quiere decir que si justo agarraron el que no tomaba apoptosis, no tomé nada de apoptosis, ¿sí? Pero, o sea, Todos los temas van a estar. sí, van a tratar de estar representados todos los temas, sí. Bueno, tienen tiempo para estudiar, ¿sí? Más o menos 10 días, deberían andar bien. Sí, vamos a meterle. Profe, yo tenía una duda porque vi así rapidito el parcial, que en una parte hablaba del procesamiento de los virus, ¿no? Y se decía que se hacía por la vía endógena, vía el CMH2. ¿Siempre es así o Eh, también puede ser como los linfocitos B son presentadores no, de los virus, no, por los dos, porque en células que tienen CMH1, los virus son patógenos Claro, intracelulares obligados. O sea, claro. van a ir por proteosoma y van a entrar al retículo por TAP y se van a cargar en el CMH1 en las células nucleadas.
pero también en las profesionales el linfocito B va a reconocer al virus nativo y lo puede procesar por CMH2. Ah, eso preguntaba. Creo que la había, pero con los linfocitos B. Siempre va a ser presentando, digamos, a través del CMH2. No, los linfocitos B pueden presentar las dos cosas. Ah, ok. Porque claro, en las respuestas, o capaz yo lo entendí mal, estaba solamente expresado con el CMH2. Pero Sí, yo dije como también no, expresan el pero hubo CMH1. gente que lo contestó como CMH1 y se lo puse bien. Ah, ok. Sí, cuando pongo la activación de los linfocitos B, cuando pregunto. Claro, exacto, porque yo Sí. había pensado por los dos, pero O sea, con poner el 1 era suficiente, la mayoría puso el 2, pero hubo personas que pusieron el 1 y estaba bien también porque eh, macrófagos, dendríticas y linfocitos B pueden presentar por los dos. claro, por eso. Sí, sí, sí. Y creo que hay una de citoesqueleto, que no sé si lo vimos bien, no me acuerdo, que habla de movimiento anterógrado y retrógrado. No sé, no le den bola a eso, si no la saben hacer, no importa. Después lo vemos en tal caso, cuando veamos la clase de repaso. Pero no lo vimos en profundidad. Cuando lo vi, como les decía, yo no los tenía hechos, es la primera vez que lo hago. Y la verdad que dio resultado porque es la mejor comisión que le fue, digamos, hasta ahora. Me llamó la atención, dije, sí, yo no estoy dando esto. Pero bueno, se ve que ese cuatrimestre lo habré nombrado, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, si hay algo que no saben responder, me lo consultan y yo les digo si está bien que no lo sepan responder porque no lo vimos en profundidad o si se comieron una parte, pero es un verdadero y falso. ¿No? Profe, igual estaba, o sea, el más y el positivo y el negativo. Yo lo vi por ese lado. Ok, está bien. Sí, me llamó la atención la palabra, pero porque no la di así yo. Sí la vemos en biología celular y molecular, pero no acá, no en introducción. Así que bueno. Bueno, espero que les haya gustado la materia. No terminó, falta un montón, ¿no? Para mí, bueno, yo como que entré en vacaciones, chicos. Ya está, no tengo que dar más teoría. Pero bueno, nada, es una materia linda. Espero que hayan aprendido y les haya gustado. Bueno, el miércoles no se olviden, primero llegar temprano, porque acuérdense que yo 4:30 me tengo que ir volando. Entonces, con las 4:30 tenemos que terminar el TP. Si llega a haber paro o algo, yo les aviso y arrancamos directamente desde el día 2. Sí, yo transformo y ustedes hacen la purificación. Pero no creo que haya paro porque ya me hubiese enterado. Bueno, arrancamos a las 2, no se olviden guardapolvo para rotular, ¿sí? Vamos a trabajar con mechero, con lo cual, chicos, pelo atado, nada en la mesada, así los cuidados que ya más o menos sabemos. ¿Ustedes saben trabajar con micropipetas o no? Sí. Sí, sí. Sí, Ok. profe. Okay. Nada, seamos cuidadosos, somos muchos en un laboratorio, ¿sí? Soy yo sola, no sé si me van a dar a alguien de los chicos de docencia. Nada, seamos responsables. Es la primera vez que hacemos el TP, tratemos de hacerlo bien, así que nada, ojalá salga. Bueno, nos vemos el miércoles, ¿les parece? Nos vemos, Chao. profe. Profe, ¿se sabe qué laboratorio es? Ojalá nos toque el grande, de nuevo. ¿Sabes que no sé? Ah, bueno. No sé. No sé ni los nombres yo, pero no. No sé si mañana llegue la facu, pregunto cualquier cosa. Puede estar por ausencia. Y ahora le contesto a Rodrigo, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Adiós, chicos. Buenas tardes. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, chao.